repaso rápido de diodo Zener para que no queden dudas. Tema que lo han visto en electrónica aplicada 1. Vamos a hacer entonces un leve repaso y así podemos ver el tema ya con reguladores de tensión con transistores y después vamos a ver con amplificadores operacionales. Lógicamente que siempre van a estar los transistores en la salida. Bueno, en la pantalla ustedes están viendo ahí un rectificador de onda completa y media onda, que son los circuito fuente. En este caso tenemos rectificador de media onda. Como ustedes saben, el diodo se va a polarizar directo cuando el ciclo acá es positivo respecto de este punto. Por lo tanto, tendré entonces el medio ciclo pasante y el otro medio ciclo queda bloqueado. En este caso, la tensión media, que es tensión media o tensión promedio, va a ser entonces el promedio desde este punto hasta un tiempo t completo. Si nosotros analizamos esta onda, tenemos el inicio y acá el final, por lo tanto este es el tiempo t o periodo. Entonces se recorta el semiciclo negativo dejando pasar solamente el positivo. O sea que hasta acá tenemos un ciclo y el promedio va a ser entonces el valor de la tensión media o promedio, ¿sí? Cuyo valor equivalente va a ser al área de esta senoide, de esta semisenoide, sería debajo de esta curva, el área debajo de esta curva debe ser igual al área de este rectángulo desde este punto hasta este punto. Bueno, eso ustedes ya lo han visto en aplicada 1, no vamos a ser muy... ya sabemos que la tensión media, cuando tenemos un rectificador de media onda, es esta ecuación. La tensión media es el valor pico, que en este caso vale los 17 voltios, sobre pi. Por lo tanto, entonces el valor medio, fíjense que acá tenemos 17 y el valor medio promedio es 5,4. Es decir, con el osciloscopio yo voy a ver este valor de tensión, esta forma de onda, y voy a poder ver que la tensión del pico son los 17. Y también puedo registrar este valor medio o promedio mediante el uso de un voltímetro de corriente continua, ¿sí? Ese voltímetro me va a indicar entonces una tensión de 5,4, por ejemplo, para este caso. La corriente, entonces esta es la ecuación de la tensión y la corriente va a ser la tensión media sobre el valor de la resistencia que tenemos en la carga, ¿sí? Es decir, si yo calculo el valor máximo de la corriente, tengo que usar la tensión de pico, y si quiero calcular el valor medio de esa corriente, tengo que utilizar la tensión media. Bueno, ahí está, tensión media sobre la carga. Cuando tenemos un rectificador de onda completa, ya la ecuación es 2 veces el valor pico sobre pi, ¿sí? Ya que se suma justamente el semiciclo negativo. La ecuación está acá, 2 por pico, la tensión de pico máximo sobre pi. Este es el típico rectificador de onda completa. Fíjense que este rectificador se llama rectificador puente, ya que los diodos están justamente puestos en forma de puente. Entonces, cuando tenemos el semiciclo positivo, conduce este diodo, la corriente va, circula por la carga y vuelve por este lado y pasa por este diodo y cierra el circuito. Lo mismo analizamos cuando el ciclo acá es negativo. Quien conduce entonces va a ser este diodo. Siempre sale la corriente por el mismo punto, por eso es que es positiva.
pasa por la carga y retorna por este diodo. Bueno, como ustedes saben, hay un circuito integrado, diversos circuitos integrados que tendrá un repuente de diodo de 3 amperes, de 2 amperes, de 5 amperes, de 10, de 15, de 25, de 30, y también con respecto a la tensión inversa, va a haber puentes de diodo que solamente soportan poca tensión, del orden de los 50 a 100 voltios, como también puentes que pueden soportar hasta 1000 voltios. Fíjense acá bien indicado la polaridad de la tensión. Estos son los dos terminales de salida y estos son los dos terminales de entrada, donde acá tenemos la señal, o la tensión, mejor dicho, de alterno. Bueno, acá el filtro ustedes saben que si nosotros queremos evitar esta tensión con esta variación de tensión que va desde 0 hasta un máximo, otra vez desde 0 hasta un máximo y así sucesivamente, si bien es cierto, el promedio ya es el doble del rectificador, mejor dicho, de media onda, acá ya es el doble, es decir, en el otro caso era 5,4 para 17 voltios la tensión máxima, ahora tenemos el doble, es decir, que vamos a estar en aproximadamente 10 voltios cuando la tensión de pico es de 17. Entonces, si yo quiero evitar que la tensión pase de 0 a máximo, como está acá, debemos poner entonces un filtro capacitivo. Bien, el filtro capacitivo lo que hace es recuperar esta tensión que es el promedio o continuo. Si ustedes analizan este tren de pulso, de esta onda, en este caso de estos semiciclos senoidales, podemos ver que por serie de Fourier se puede descomponer en una continua y varias armónicas. Bueno, justamente la continua va a dar este valor, ¿sí? Es decir, que el filtro, por eso es que la palabra viene de filtro. El filtro lo que tiende a hacer es justamente mandarla a masa a todas las señales de esas espurias o armónicas en este caso, ¿sí? Y dejar solamente pasar la continua. Por lo tanto, el único dispositivo que tenemos para filtrar es un capacitor. El más simple es el capacitor, ya que, como sabemos nosotros, el capacitor tiene justamente baja impedancia para frecuencias altas. Por lo tanto, todas las frecuencias de la armónica van a ir a masa, ¿sí? Y las frecuencias, las armónicas, la frecuencia, la primera, segunda armónica, bueno, siempre van a tener, al tener menos frecuencia, va a haber entonces que no toda se va a ir a masa, por lo que entonces el dispositivo le va a estar ofreciendo un determinado valor de impedancia. Por lo cual, no se obtiene una continua así como es tan pura, sino que se va a obtener una continua con un cierto rizado, ¿sí? Con un cierto rizado también llamado ripple. Entonces, hay otros elementos para usar filtro, como filtro, que es una bobina. Pero como ustedes saben, la bobina en este caso nosotros la deberíamos poner en serie con la carga, de tal modo que la bobina le ofrece, ustedes saben que la bobina ofrece una reactancia inductiva que es proporcional a omega por L, y omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, para frecuencias más altas, de frecuencia de armónica, entonces voy a tener una alta impedancia para esa frecuencia. Por lo tanto, cuando se tiene en
en la fuente se tiene una corriente relativamente chica, podemos usar solamente un capacitor. Ya vamos a ver, ustedes en la práctica van a demostrar que el valor de un capacitor apropiado para una fuente es de 2000, aproximadamente 2000 microfaradios por cada amper que entregue la fuente. Es decir, si yo tengo una fuente que me entrega 0,5 amper, entonces yo de antemano puedo saber que puedo conectar un capacitor de 1000 microfaradios. Si es de 1 amper, serán 2000 o 2200, que es el valor comercial, y así puedo entonces tener idea rápidamente del capacitor que tengo que poner. Bien, pues lo que pasa es que, bueno, hay criterios para hacer el cálculo de este capacitor. Entonces, si ustedes tienen, en este caso es un rectificador de media onda, ¿sí? Pero hubiera podido ser, y da lo mismo, un rectificador de onda completa. Lo único que cambia va a ser la frecuencia. Fíjense en acá, la frecuencia, en este caso, va a ser igual a la frecuencia en línea, por lo que el período es desde este punto hasta este punto, ¿sí? El periodo T. Es decir, que yo acá tengo un periodo y luego a partir de este hasta acá se vuelve a repetir. En cambio, si yo hubiera tenido un rectificador de onda completa, el periodo ahora es la mitad. ¿Por qué? Porque desde acá este semiciclo se vuelve a repetir en el siguiente semiciclo. Entonces, como sabemos que este era el semiciclo de entrada, el periodo de entrada de esos semiciclos, ahora el periodo se reduce a la mitad, por lo tanto la frecuencia aumenta el doble. Si yo tengo 50 Hz, va a ser de 100 Hz la frecuencia que estoy considerando para este tren de pulso o ondas de senoidal. Bueno, acá para calcular el valor del capacitor, nosotros no lo vamos a ver ahora, pero ¿qué es lo que se hace? Esto en realidad no es una recta, sino más bien es una hipérbola, que es así. Lo podemos aproximar a una recta. Este tramo desde acá hasta acá, nosotros lo podemos considerar como si fuera que es una línea recta. Por lo tanto, uno este punto y este punto. Y considerando entonces, haciendo esas consideraciones, yo puedo calcular en forma aproximada el valor de la tensión media que voy a tener acá, ¿sí? Entonces, yo de antemano estoy sabiendo que la tensión media va a estar por debajo del valor de pico y por encima de este valor, del valor mínimo de tensión. Si considero entonces que son rectas, entonces tengo que sacar el promedio. Y si hago el promedio, entonces puedo decir que el valor de la nueva tensión promedio que tengo va a ser el pico de tensión, que es este punto, menos el valor mínimo de la tensión que tengo acá. Me va a dar este valor que conocemos como variación de tensión, ¿sí? Esa variación de tensión, si la divido en dos, ya que acá estoy considerando que prácticamente es un triángulo, puedo entonces obtener acá el valor de la tensión media. Por lo tanto, la tensión media va a ser el valor de pico menos la variación dividido 2. Para calcular el valor del capacitor, utilizamos esta ecuación. Está dada entonces por la corriente en la carga, la corriente media, que nosotros lo vamos a aproximar a este valor de corriente media a una corriente máxima, ya que la fuente, para que tenga
tenga poco ripple, ¿sí? El ripple debería ser del 10%. ¿A qué le llamamos ripple? El ripple se denomina a la tensión, a la variación de tensión que yo tengo entre este punto y este punto sobre el valor de la tensión media. Para que tengan buenas, digamos, un criterio de diseño es considerar que el ripple, si lo pasamos a porcentual, lo tengo que multiplicar por 100, el ripple debería ser del 10%, menos o igual al 10%. Y para esos casos, si nosotros consideramos esta ecuación, esta corriente es prácticamente casi igual al valor máximo de la corriente. Este es el valor de corriente media. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, y la frecuencia acá es F porque tengo una frecuencia igual a la frecuencia de la línea, pero si yo hubiera tenido un rectificador de onda completa, la frecuencia ahora es el doble, es decir, el periodo es la mitad. Por lo tanto, acá iría 2 veces la frecuencia de la línea. Bien, este BR de pico a pico viene a ser la variación de tensión de pico a pico, desde este punto hasta este punto. Bien, la capacidad acá tiene que estar dada en faradio cuando esta corriente esté en amper, la tensión, variación de tensión en voltio y la frecuencia en hertz. ¿Sí? Como ustedes saben, el faradio es una unidad grande de capacidad, por lo que se usa el microfaradio, que es igual a la millonésima parte, ¿sí?, de un faradio. El micro entonces es 10 a la menos 6 faradios. Bien, ahí hay un ejemplo, cómo determinar el valor. Y acá tengo un rectificador ya de onda completa, donde me da el valor de la corriente en la carga, ¿sí? Y me da el valor del capacitor. ¿Qué tenemos que determinar? Tenemos que determinar cuál es la variación de tensión que yo tengo acá. Fíjense en que la tensión media ahora, como decíamos, va a ser superior al pico mínimo, inferior al pico máximo, y si lo aproximamos y consideramos que esto es un triángulo, entonces va a ser el pico máximo menos la mitad de esa variación de tensión. Bueno, acá hay un cálculo, después van a ver ese cálculo, ¿sí?, de cómo determinar. Bien, lo que yo tengo acá es solamente una tensión casi constante, no es una tensión constante. ¿Sí? Por eso es que se considera que el ripple debería ser del orden del 10%. Entonces, ¿a qué es igual ripple? Es la variación entre este punto, que es la tensión máxima, sobre este punto, que es la tensión mínima, ¿sí?, dividido el valor de esta tensión, que en este caso está con línea de punto, que vale 9 voltios, multiplicado por 100 para que sea porcentual. Bien, si queremos que esta tensión en la carga sea continua, yo debería eliminar esas armónicas, porque yo lo que tengo acá es una continua, que es esta, más algunas armónicas, por eso es que la suma me va a dar esta forma de onda. ¿Sí? Entonces, deberíamos eliminar todas las armónicas. Bien, otra técnica que se utiliza, en lugar de poner un filtro que actúe como un filtro ideal, es decir, que solamente me deje pasar la continua y me bloquee o me lleve a masa, en este caso, el capacitor la pondrá masa a todas las tensiones de frecuencia múltiple, que son las armónicas. Entonces puedo utilizar un regulador de tensión con diodo Zener. El diodo Zener, ustedes saben, este es el símbolo. Cuando está polarizado directo actúa exactamente igual o similar a un diodo común.
un diodo rectificador, pero cuando está polarizado inverso, también va a actuar para pocas tensiones, o mejor dicho, para una tensión en particular, menor a esa tensión, en particular la tensión llamada tensión Zener, el diodo va a actuar como si fuera un diodo normal. Pero cuando llega a un determinado valor de tensión, que es la tensión Zener, el diodo justamente produce una gran circulación de corriente. Acá nosotros tenemos diodos enfrentados. La característica de este diodo es un limitador de tensión. Limita acá en BZ2 y en BZ1, ¿sí? Y acá sería entonces, si nosotros tenemos la curva característica del diodo Zener, acá tenemos la corriente positiva cuando el diodo está polarizado y para acá tenemos la tensión positiva. Acá, cuando eso sucede, tenemos la misma forma, la misma curva característica que un diodo rectificador. Acá entonces, como ustedes ven, la tensión acá es negativa, es decir, que está polarizado en inverso, y acá la corriente circulará en el sentido opuesto. Entonces, cuando nosotros le aplicamos una tensión, gradualmente aumentamos el valor de la tensión inversa, por el diodo prácticamente no hay circulación de corriente. Pero llega un punto, como este, denominado tensión Zener, donde acá se produce justamente una gran avalancha de corriente, ¿sí? Motivando entonces que este diodo prácticamente la tensión mantenga casi constante ese valor. La zona de trabajo del diodo va a ser justamente desde este punto, desde acá, hasta este punto. Allí va a ser la zona de trabajo. Si nosotros le hacemos circular más corriente a través del Zener, el Zener se va a romper por temperatura. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la potencia máxima que va a disipar el diodo va a ser la corriente inversa, que en este caso podrá ser algún valor intermedio a esto, multiplicado por la tensión Zener, que es la tensión para la cual se produce la avalancha. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, la tensión máxima es justamente la corriente máxima que va a estar por acá, que soporta el diodo para que disipe la máxima potencia, manteniéndose constante la tensión inversa, que es la tensión C. Esa corriente, como máximo, debe ser igual. Por lo tanto, entonces, siempre va a ser menor. ¿Sí? Es decir, si este es el valor de la corriente máxima, el diodo va a trabajar desde este punto hasta acá. Y si esta es la corriente mínima, ya que para acá ya la tensión no se mantiene constante, entonces este va a ser la corriente mínima y esta va a ser la corriente máxima. Bien. Yo, conociendo el valor de la corriente máxima, ¿de dónde saco la corriente máxima? De esta ecuación que está acá. Acá. De acá yo despejo. La máxima corriente va a ser la tensión máxima sobre la tensión Zener. Los Zener comerciales vienen con potencias máximas de 0,5 vatio o de 1 vatio. Y hay otros diodos Zener que son diodos que soportan un poquito más de tensión. Algunos soportan hasta 5 vatios aproximadamente, máximo, pero los más comunes son de 0,5 y de 1 vatio, ¿sí? Esas son las potencias que pueden manejar los diodos Zener, aunque algunos van a conseguir algún diodo de 5 vatios que pueda disipar. Bien, entonces, ¿cómo explicamos el circuito para mantener la tensión con un diodo Zener? Es este circuito
básico que tenemos, fíjense que el diodo va en paralelo con la carga, pero el diodo está polarizado inverso, ¿sí? Ya que la tensión acá la obtengo de un rectificador con filtro, pero sabemos que el filtro, por más calculado o sobredimensionado el capacitor, siempre tendré en la salida de ese rectificador variaciones de tensión. Por lo tanto, sabemos que esta es la tensión positiva, pero varía entre un mínimo y un máximo. Entonces, para mantener la tensión constante acá en la carga, debo poner el diodo polarizado inverso y la tensión Zener va a ser igual a la tensión en la carga. ¿De acuerdo? La corriente que circula por la carga va a estar dada por la tensión de salida, que es la misma tensión del Zener, sobre la resistencia RL. Y acá, si ustedes se fijan, analizamos la corriente que viene. De la entrada tengo una corriente que pasa directo a la carga, que es la IL, y hay otra corriente que viene y pasa por el diodo Zener. Por lo tanto, en la entrada tengo que la suma de estas dos corrientes es igual a la corriente de entrada. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si la tensión acá se mantiene constante? Siempre las corrientes que van a circular por acá y por la carga serán constantes. Pero si la tensión varía, como sucede justamente, como sucede acá, la tensión está variando. ¿Sí? Si eso sucede, el diodo me impone acá la tensión, que es la tensión Zener. Por lo tanto, yo debo poner acá una resistencia para producir una caída de tensión, ya que la entrada está aumentando o disminuyendo, es decir, está variando su valor, y acá se debe mantener constante. ¿Sí? Entonces, para que eso ocurra, yo debo poner acá una resistencia que es conocida como la resistencia limitadora, ¿sí? Ya que cuando la tensión aumenta en este punto, y como esta tensión es fija, es fijada por el Zener, por lo que ahora entonces nos estamos dando cuenta que la caída de tensión en R va a depender de la tensión de entrada. ¿Sí? Si aumenta esta tensión, va a aumentar la caída acá, de tal modo que acá siempre sea constante. Bueno, acá nosotros tenemos justamente esta ecuación. Ya sabemos entonces que la corriente en la entrada va a ser la suma de la corriente en el diodo más la corriente en la carga. Ya sabemos que la corriente en la carga es la tensión sobre la RL. Y la corriente que circula por aquí, por el diodo, debemos ir justamente a la gráfica del diodo. Tenemos que saber cuánto vale este valor máximo y cuánto vale este valor mínimo. El máximo lo obtengo de acá. Si el diodo es de 1 vatio, despejo, y el diodo es 1 vatio, y conozco la tensión Zener del diodo, despejo y calculo el valor de esta corriente máxima. Y la mínima que tengo acá debería ser el 10% aproximadamente de esta corriente, que es la máxima. Es decir, si yo tengo acá una corriente máxima de 20 miliamperes o de 100 miliamperes, hagamos un número redondo, sea de 100 la máxima, 100 miliamperes, la mínima corriente, el 10% es 10 miliamperes. ¿Sí? Por lo tanto, la IZ debería estar trabajando en el punto medio entre el máximo y el mínimo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo calcular el valor promedio? Bueno, sumo los dos. Si esto vale 100 y esto vale 10, son 110. Si lo divido en 2, será de 55. Por lo tanto, el valor de esa corriente debería ser, entonces, el valor promedio entre este punto y este punto. Bien. Bueno, ¿por qué es el promedio? ¿Por qué por acá tiene que circular el promedio?
Porque acá la tensión puede variar, puede aumentar o puede disminuir. Por lo tanto, si aumenta, va a aumentar la corriente a través del diodo, pero nunca debe superar esta corriente IZ máximo. Si supera, el diodo se recalienta y se termina quemando por temperatura. Bien, y si disminuye, bueno, si disminuye ahora la corriente, la tensión en la entrada, disminuye la caída de tensión acá y disminuye esta corriente. Esta corriente no debe disminuir, hasta acá puede disminuir. Ahora, si disminuye y toma estos valores, ya la tensión no es igual a la tensión Zener. Por lo tanto, el diodo no regula. ¿Sí? Por eso es que tenemos que hacerlo trabajar entre una máxima y una mínima. Bien. Ahí tienen ustedes cómo calculamos la resistencia. La resistencia va a ser la caída de tensión en la resistencia, que es la tensión de entrada menos la tensión del Zener, sobre el valor de la suma de estas dos corrientes, que es la IZ más la IR. Ahí está. Así calculamos esa resistencia. Y luego, una vez que calculo la resistencia, puedo calcular la potencia. Conozco la caída de tensión, conozco la corriente, la potencia acá será IR al cuadrado, perdón, IR por la tensión, por la caída de tensión, la caída de tensión en la resistencia, ¿sí? También podría ser el I cuadrado por la resistencia que acabo de calcular. Bueno, es importante calcular la potencia que va a disipar esa resistencia, porque yo puedo calcular solamente el valor de la resistencia, pero si no le calculo la potencia, y la potencia es un valor considerable, entonces voy a poner la resistencia y se terminará rompiendo por sobrelevación de temperatura. Entonces es importante conocer el valor de esa resistencia en serie. Bien, acá están los cálculos hechos. En este caso, bueno, ya es para un circuito que va a tener un diodo LED en la salida para indicar, ¿sí? En este caso, se mantiene entonces la tensión constante sobre esta carga que en este caso es un LED. Bien. Bueno, están todos los cálculos ahí, después ustedes lo ven, que ya, como les digo, esto es un tema ya pasado. Bien, vamos a ver ahora un regulador de tensión con transistores. Básicamente tenemos los reguladores de tensión los reguladores de tensión con transistores básicamente existen dos tipos de reguladores, un regulador tipo serie y un regulador paralelo. Vamos a ver los reguladores de tensión. Con transistores. A ver. Bueno. ¿Están viendo ahí en la pantalla? La pantalla, ¿lo ven? El regulador. Reguladores de voltaje con transistor. Y ahora el de transistor. Bien, entonces, un tipo de regulador, que es el regulador serie, es este circuito. Este circuito, como ustedes ven, tiene un transistor donde la entrada está entrando por el colector y en la salida sale la corriente por el emisor, ¿sí? Y acá tenemos, si ustedes se fijan, es un regulador de tensión con diodo Zener,
¿sí? Esta resistencia está en serie con el diodo, como habíamos visto recién, donde la carga va a ser justamente la base del transistor para este lado, ¿sí? A partir de acá. Entonces, si la tensión acá que yo tengo, la tensión de entrada para este regulador, va a ser igual a la suma de la caída de tensión que yo voy a tener. Esto es, fíjense, en un circuito serie, porque acá yo tengo una caída de tensión entre el colector y el emisor, ¿sí? Acá hay una caída de tensión. Esta caída de tensión entre el colector y el emisor del transistor, más la caída de tensión que yo tengo acá en la carga, va a ser igual a la tensión de entrada. Si la tensión de entrada varía, si aumenta, por ejemplo, el valor de la tensión de entrada, una de estas dos tensiones debería aumentar para que la otra se mantenga constante. ¿Cuál es la idea del regulador de tensión? Que la tensión B sub L se mantenga constante. Por lo tanto, si aumenta la tensión de entrada, debe aumentar la caída de tensión en el transistor, ¿sí? Bien, entonces, este transistor, como ustedes ven, ¿dónde cree que puede estar trabajando? ¿En qué zona? ¿En la zona de corte, en la zona activa o en la zona de saturación? Hola, pregunta. ¿Dónde cree que puede estar trabajando? ¿En qué zona va a estar trabajando este transistor? ¿Zona de corte? ¿Zona activa o zona de saturación? Cuando aumente la corriente, dice. ¿Eh? Cuando aumente la corriente, ¿en qué zona va a trabajar? Claro, ¿en qué zona estará trabajando? ¿En qué zona debe trabajar para que pueda regular? En saturación. ¿Qué va Sería a de pasar? corte para que se desvíe por el Zener. ¿Qué va a pasar si nosotros analizamos que está en la zona de saturación? El transistor va a estar saturado cuando la tensión entre este punto y este punto sea solamente a lo sumo de 1 volt. ¿Sí? Si la tensión, entonces, si estoy en saturación, la tensión colector-emisor va a ser menor, igual o menor que 1 voltio, porque en saturación quiere decir que el transistor actúa como llave cerrada. Por lo tanto, la caída de tensión en el transistor va a ser justamente casi cero, idealmente cero. ¿Sí? Entonces, y si lo trabajamos en la zona de corte, actúa como llave abierta. Eso quiere decir que no circula corriente. Y si no circula corriente, la tensión que voy a tener acá va a ser la misma que la tensión de la fuente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá el transistor debe trabajar en la zona activa. Entonces, si nosotros lo analizamos, la curva característica del transistor en la zona activa, vemos que al variar la corriente de la base, ¿qué pasa con el transistor? Varía la corriente del colector. ¿Sí? En este caso, nosotros, como vemos, este regulador de tensión con diodo Zener me va a mantener la tensión fija en el diodo. Para ello, el diodo Zener debe estar trabajando entre la mínima y la máxima corriente. ¿Sí? Entonces, cuando la tensión llegue a un máximo por acá debe circular la máxima corriente a través del diodo. Y cuando tenga la mínima acá, por acá tendré la mínima corriente. Pero la tensión va a ser casi constante. ¿Sí? Ya habíamos visto nosotros que el diodo entonces prácticamente mantiene la tensión constante, hay una pequeña variación, ¿sí? Por lo tanto, consideramos que esa tensión casi va a ser constante.
Eso implica entonces que si la tensión acá es constante, ¿sí? La corriente en la base del transistor también va a ser casi constante, o mejor dicho, constante, ¿sí? Es decir, si aumenta la tensión acá entre estos dos puntos, ¿quién va a aumentar? Va a aumentar la corriente. Pasa por acá. Pero como el diodo está polarizado justamente en la zona de avalancha, el aumento de corriente que tengo acá hace que esta tensión se mantenga casi constante siempre que esa corriente no supere la máxima. ¿Sí? Si supera la máxima, el diodo se rompe por temperatura. Y si la tensión es mínima acá, disminuye, la corriente también disminuye. Pero ya vimos que no tiene que disminuir hasta cero, sino que tiene que disminuir hasta un valor que es la mínima, cuyo valor va a ser el 10% de la máxima. Entonces, si eso sucede, estoy dentro del rango de regulación. ¿Está claro? Entonces, acá, al mantenerse la corriente prácticamente constante, la tensión constante acá, la corriente acá va a ser constante. Porque yo tengo acá que la tensión en el Zener va a ser igual a la suma de la tensión base emisor. Hay acá una caída de tensión que ya sabemos que es la tensión umbral de la juntura, base emisor, que vale 0,66 o 0,7 aproximado, más la caída de tensión que yo tengo acá en la carga. Por lo tanto, esa corriente constante me va a dar acá una corriente de colector constante. Y esa corriente de colector constante es prácticamente igual a la corriente del emisor. Por lo tanto, si se mantiene constante la corriente del colector, también se mantiene constante el emisor. Y la tensión en la carga es igual a la corriente del emisor, que es constante, por la resistencia de la carga. Por lo tanto, entonces, el aumento de tensión que yo tengo acá, justamente va a caer en el transistor. ¿Sí? Si nosotros entonces hacemos la gráfica del transistor, de la curva característica del transistor, tenemos en el eje vertical la corriente del colector, en el eje de las X, en el eje de la abscisa, tenemos la tensión colector-emisor y tenemos varias curvas de corriente. ¿Sí? Entonces, si la corriente de base se mantiene constante, también se va a mantener constante la corriente en el colector. ¿Y quién se va a modificar? Va a ser solamente la tensión colector-emisor. ¿Sí? Por eso es entonces que esta tensión va a ser fija por más que varíe la tensión en la entrada. ¿Sí? Bueno, como ustedes ven, este transistor conectado de esa manera actúa como si fuera una resistencia variable. ¿Por qué una resistencia variable? Porque ya sabemos que si varía la tensión en la entrada, esta tensión se mantiene fija. Es decir, la única manera para que se mantenga fija esta tensión, al variar la tensión de entrada, es que la caída de tensión sea variable. ¿Sí? Bien, vamos entonces, bueno, acá ya dijimos que la tensión que yo tengo acá, la tensión Z, es la suma de esta caída, que es la tensión base emisor, más esta caída que es la B sub L. Si de ahí despejamos, me queda que la tensión base emisor es la tensión Z menos B sub L. ¿Sí? Donde ya sabemos entonces que si el diodo está trabajando en su zona de trabajo normal, esta tensión se mantiene constante, ¿sí? Por lo que
entonces se va a mantener constante la tensión en la salida. Bien, bueno, ahí está la ecuación que yo les decía hace un momento. Bien, hay otro tipo de regulador, que es el regulador en paralelo. La regulación en paralelo, fíjense, el circuito acá tengo que poner una resistencia RS en serie con todo esto que está acá. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá y analizan el circuito, este es lo mismo que el regulador con diodo Zener, ¿sí? El regulador con diodo Zener que vimos hace un momento tiene la resistencia en serie con el diodo. Donde todo el diodo Zener, donde todo esto que está acá representa un diodo Zener ya de mucha potencia. ¿Por qué de mucha potencia? Porque nosotros tenemos, ya habíamos visto que los diodos Zener típicos tienen potencia máxima de disipación de 1 o de 0,5 vatios. Ahora, este diodo puede ser de 1 o de 0,5 vatios. Va a depender, lógicamente, del transistor que tenemos acá. Acá, la corriente que debe soportar el diodo por aquí debe ser igual a la corriente de base del transistor ya en saturación, cercano a la saturación. Este también debe trabajar en la zona activa, ¿sí? Pero, como ustedes ven, ¿qué va a pasar cuando la tensión acá esté variando? Si es máxima o si va aumentando, ahora este dispositivo que está acá actúa como si fuera un diodo Zener, ¿sí? Un diodo Zener cuya tensión entre este punto y este punto, es decir, la tensión B sub L en la carga, va a ser justamente la suma de la tensión del diodo, la tensión BZ, más la caída de tensión base emisor, es decir, más 0,7 voltios. Por lo tanto, si yo quiero tener una tensión de 12 voltios, bueno, pondré entonces un diodo Zener acá, de tal modo que la suma de esta caída de tensión en el Zener más esta me dé los 12, o cercano a 12. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona? Ahora ya no tengo como si fuera que este es una resistencia variable. ¿Sí? Porque ahora fíjense en que lo que va a cambiar acá va a ser la corriente. ¿Por qué varía la corriente a través de este dispositivo? Bueno, si ustedes se fijan, la tensión B sub I está puesta acá. Entonces yo acá tengo una caída de tensión, que es la misma que vimos recién. La caída de tensión acá va a ser esta tensión menos la tensión en este punto. Y la tensión en este punto va a ser la tensión B sub L. Sobre la suma de la corriente que circula por aquí, que va por la carga, más la corriente que circula por el diodo y por el transistor. ¿Sí? Acá entonces tengo tres corrientes. Una corriente en la base, que va por acá, una corriente en el colector y una corriente que va por la carga. Bien. Si yo entonces determino ya el valor de esa corriente, puedo saber cuánto debe valer la resistencia RS, porque va a ser la caída de tensión sobre la suma de las corrientes que pasan por acá. Bien, ¿cuánto vale la corriente en la carga? Bueno, es fácil. Es la tensión que yo tengo entre este punto y este punto, que es la tensión del Zener más 0,7, sobre la resistencia RL me da la corriente que va por acá. ¿Cómo calculamos la corriente en la base? La corriente en la base es la corriente, yo debo buscar entonces
que esa corriente que circula por el diodo debe ser la corriente en la base del transistor para el cual este dispositivo, cuando aumente la tensión, llegue a la corriente máxima sin llegar a la saturación. Y cuando disminuya la corriente, debe ser una corriente mínima sin que entre en la zona de corte. Es decir, que voy a trabajar en la zona activa. Bien. Entonces, yo acá ya sé cuánto va la tensión Zener del diodo, la tensión en la carga, el valor de la tensión que quiero tener en la carga menos los 0,7 voltios. Si conozco ya la tensión Zener y conozco la potencia, porque acá puedo poner un diodo de 1 vatio o de 0,5 vatios, bueno, es fácil ya calcular cuál va a ser la máxima corriente del diodo. La ecuación que habíamos visto recién, potencia máxima igual, ahí Z máxima por la tensión Zener, ¿sí? Bueno, acá ya tengo todos los datos, por lo tanto, o tengo el dato de corriente o tengo el dato de potencia del diodo. Si trabajo con 0,5 o trabajo con 1 vatio, ya sabré cuánto va a ser la máxima corriente a través del diodo. Y esa máxima corriente a través del diodo deberá ser la máxima corriente sin que este transistor llegue a la saturación. Bien, como vemos, si aumenta V sub I, va a aumentar la corriente que va por acá. ¿Sí? Y si aumenta la corriente en la base del transistor, va a aumentar la corriente en el colector. Por lo que entonces un pequeño aumento que yo tenga acá, tengo un aumento, en definitiva, de la corriente en el Zener más la corriente en el transistor. Y esta corriente depende de esta otra. Porque ustedes saben, la corriente colector es I de base por el HFE del transistor. Bien, por lo tanto tengo entonces todos los valores. Es decir, cuando aumente este valor de tensión, va a aumentar la corriente por acá, aumenta la corriente por acá. Y ese aumento de corriente produce más caída de tensión en RS. De tal modo que la caída que se produce en RS más la tensión en la carga debería ser igual a la tensión de entrada. Bien, ¿cuál es el problema de este respecto del anterior? Que el anterior actúa como el transistor, como una resistencia variable. Es decir, que cuando aumenta la tensión acá en la entrada, aumenta la caída de tensión acá. Y el transistor disipa más potencia. ¿Sí? En este caso, el transistor va a disipar más potencia cuando. Bueno, acá yo tengo una tensión entre este punto y este punto, una tensión fija que es la tensión B sub L, que es la que quiero regular. Por lo tanto, este punto, para este circuito, perdón, entre este punto y este punto, la tensión es constante. ¿Sí? Pero la corriente no. La corriente va a depender de la corriente en la base. Y la corriente en la base depende de la tensión en la entrada. Por lo tanto, entonces, la potencia que yo tengo acá en el transistor va a ser máxima cuando sea máxima la corriente a través del colector. Bien. Bueno. Acá están las ecuaciones que acabamos de decir. Tensión en el... bien, acá entonces, ¿cuál es el problema de este circuito? Ahí estábamos, ahí habíamos quedado. Que al aumentar entonces la tensión de entrada, va a aumentar la caída de tensión acá en la RS. Por lo tanto, la RS disipa potencia que va
a depender, lógicamente, de cuánto es el aumento en la tensión de entrada. Por eso es que esta resistencia debería ser una resistencia de potencia, ¿sí? Para que pueda justamente disipar la potencia en este circuito. ¿Está claro? Bien. Otro circuito ya más elaborado es este que está acá. Este circuito que ustedes tienen es un regulador de tensión. ¿Cómo actúa acá el transistor? ¿Como este o como en el anterior? ¿Como serie o como en paralelo? Porque acá, si ustedes se fijan, tengo este está en serie, pero este está en paralelo. ¿Sí? Fíjense que este circuito que está acá es uno similar a este que está por acá. ¿Sí? Y este que está por acá, que viene, es similar al anterior. ¿Cómo se llama ese regulador, profe? ¿Eh? ¿Cómo se llama el regulador? Ese. Es un regulador en serie, porque fíjense en quién es el que actúa como una resistencia variable, va a ser este transistor, ya que la tensión que yo tengo acá en la entrada puede estar variando. ¿Sí? Al variar la tensión de entrada, la tensión en la salida debería ser constante. Para que esta tensión sea constante, este transistor debe tener una tensión variable, es decir, la tensión colector-emisor debe variar en función de la variación de la tensión de entrada. ¿Cómo funciona? Bueno, fíjense que lo primero que veo es un regulador de tensión con diodo Zener, ¿sí? Esto que está acá, entonces, tengo la resistencia serie, tengo el diodo, me mantiene el diodo a una determinada tensión, que es la tensión Zener. Por ejemplo, dice, si acá es 10 voltios y la entrada es 30, entonces, al tener este 10 voltios fijo, desde acá hasta acá debe haber una caída de tensión de 20 voltios, porque la suma de la caída en R4 más la tensión en el diodo debe ser igual a la tensión de entrada. Si varía la tensión de entrada, va a haber más caída de tensión acá en R4. ¿Sí? Porque esta se va a mantener fija siempre que la corriente esté entre el punto mínimo y el punto máximo. Bien, por lo tanto yo acá mantengo la tensión prácticamente fija. Bien, este otro transistor, si ustedes se fijan, la tensión colector-emisor en este transistor Q2, ¿de quién va a depender? Este punto es fijo, pero este punto, al estar aumentando el valor acá, ¿sí? La corriente va a variar a través del colector. Y esa esa variación de corriente en el colector se tiene que cerrar a través de este diodo Zener. ¿Sí? Bien, para que este transistor esté polarizado directo, la tensión que yo tengo acá debe ser mayor que la tensión Zener. En este caso, Zener vale 10 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión que yo tengo en este punto debe ser igual a la tensión del diodo Zener más la tensión de 0,7 voltios. Por lo tanto, yo acá tengo entonces la tensión B2 va a ser la tensión Z más la tensión base emisor de este transistor. ¿Sí? Entonces, este valor debería ser un valor fijo. ¿Por qué fijo?
debería ser un valor fijo que va a estar dado 10 más 0,7. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo acá estoy seguro que la tensión va a ser entonces la del Zener más los 0,7 voltios. Por lo tanto, esta tensión es fija. Ahora, si esta tensión varía, ¿quién varía? Va a ser la corriente. Por lo tanto, entonces, la corriente va a ser la que viene por acá, la I a través del R3, parte se bifurca por este transistor y va por el diodo Zener y parte va a la corriente la base del transistor Q. ¿Sí? Bien. Como este transistor está en serie con la carga, entonces las variaciones de corriente me va a producir a mí, me debería producir variaciones las variaciones acá, perdón, de la tensión en la entrada, debería producir variaciones de corriente, ¿de acuerdo? Y esa corriente va por acá, pero esa corriente se deriva a esta corriente de base. Por lo tanto, la tensión en este punto, entonces, debería tender a un valor casi fijo. ¿Por qué digo casi fijo? Porque yo tengo acá entre este punto y este punto 0,7 voltios. ¿Sí? Tengo 0,7. Porque el diodo está trabajando, el transistor está trabajando acá como si fuera la juntura de un diodo. Por lo tanto, la tensión que yo tendré acá, entonces, va a ser una tensión de 0,7 voltios por debajo de la tensión de salida va a ser 0,7 voltios por debajo de este valor. Bien, entonces, ya dijimos que mientras se mantenga esta corriente de base constante, la corriente de colector por acá va a ser constante. Pasa por el emisor y viene por acá. Esa corriente produce acá una caída de tensión, que es la tensión B suela. ¿Para qué ponemos estas dos resistencias acá? Este es un divisor de tensión, ¿sí? El divisor de tensión justamente sirve para regular esta tensión y mantenerla acá en este punto fijo. Por lo tanto, ya sabemos entonces que esa tensión que yo tengo acá va a ser la tensión del diodo más los 0,7 y de ese modo tengo que calcular la corriente. La resistencia R1. ¿A qué va a ser igual? A la tensión en la carga menos la tensión B2 sobre el valor de la corriente que circula por acá. Si nosotros preestablecemos un determinado valor de corriente, de tal modo que la suma de la corriente que va por acá, que va a ser la que va por la base y cierra por acá, más la corriente que pasa directo, ¿sí? Debería ser entonces esta corriente prácticamente despreciable de esta. Entonces, si se elige nuevamente acá el criterio que habíamos nosotros visto en la polarización de los transistores. Si yo tengo acá una corriente 10 veces más chica que esta, entonces yo acá tengo una corriente que se deriva en la de base más la corriente que pasa directo por R2. ¿Sí? Esta corriente entonces que va por acá, debe haber una relación de la corriente de base, esta debe ser 10 veces más chica que esta corriente total. Bueno, entonces, conociendo ya los valores de la corriente, yo puedo saber y calcular qué tensión voy a tener, porque la tensión en este punto es en función de la tensión del diodo
y la caída de tensión del transistor. ¿De acuerdo? Bueno, acá están las ecuaciones, justamente con ese cálculo. La tensión dice en R4, que es esta, es la tensión de entrada menos la tensión del diodo Zener, que está ahí, que es 20 voltios, como habíamos dicho. De modo tal, entonces, que la corriente que circula por el diodo Zener es esta que está acá. Perdón, esta es la corriente que circula a través de la resistencia. Hay una caída de tensión acá de 20 voltios, la resistencia es 10K, el valor de la corriente entonces va a ser justamente igual a 2 miliamperes. Bien, esta corriente debería ser superior a la mínima, inferior al máximo. Bien, la tensión PR2, que es este punto, dice que es aproximadamente igual a la tensión del Zener. En realidad, en rigor, es la suma de la tensión del Zener más 0,66 voltios. ¿Sí? Acá directamente redondean, pues esto dice que la tensión tiende a un valor pequeño, pues no es 0,6. Bien, considerando entonces que esa tensión es de 10 voltios y la corriente a través de la R2, que es esta, ya puedo saber entonces que esta corriente va a ser la tensión que tengo el Zener más los 0,66 sobre el valor de los 2 kilo ohm que tengo ahí en el circuito, me da una corriente circulando de 5 miliamperes. Bueno, y ahí decíamos nosotros, la corriente a través de este transistor debe ser mucho más chica de la corriente que va por acá. ¿Cuántas veces más chica? Bueno, puede ser 10 veces más chica. ¿Sí? Fíjense, la corriente en R1 y en R2 vale 5. Si esta corriente es despreciable comparada con esta, es como que todos los 5 miliamperes van de entre R1 y R2. ¿Sí? La tensión entonces en la carga va a ser justamente esa corriente multiplicado por la suma de estas dos resistencias. ¿De acuerdo? Ya que si consideramos entonces que esta corriente es despreciable respecto de esta, va a ser entonces B sub L igual a la suma de estas dos resistencias por la corriente que va por acá, que va a ser esos 5 miliamperes. Ahora, si consideramos el valor no despreciable, bueno, debemos considerar entonces que acá son 5, acá debe ser un poquito más de 5, ya que la corriente que viene por acá, parte se cierra por la base y parte va por acá. A los fines de los cálculos, podemos entonces despreciar la tensión y considerar que la corriente a través de R2 es la misma que R1. Por lo tanto, la tensión en la carga dice que va a regular en 15 voltios. Acá tengo 30 y acá tengo 15. Por lo tanto, la caída de tensión en el diodo, perdón, en el transistor Q1 va a ser la tensión de entrada, que es 30, menos la tensión de salida, que es 15. Bien. Bueno, acá tenemos cómo analizar la otra parte del circuito. La R3, cómo calcular la R3, la tensión, la caída de tensión en R3, dice que va a ser la tensión de entrada menos
menos la tensión que yo tengo acá en la salida, que es BL. ¿Sí? Fíjense en acá, más debería ser los 0,66 voltios. Por lo tanto, la caída de tensión acá va a ser la tensión de la entrada menos la tensión en este punto. ¿Cuánto vale la tensión en este punto? Vale la tensión en la carga más los 0,66. Si considero despreciable esos 0,66, podemos hacer entonces esto que está acá. La caída de tensión en R3 va a ser la tensión de entrada menos la tensión directa de la fuente, de la salida de la fuente, ya que la caída de tensión base emisor es despreciable. Bien, entonces si es despreciable esta caída, la tensión que yo tengo acá en este punto es directamente la tensión BL. Bien, ¿y qué calculamos ahí? Bueno, la caída de tensión en este caso va a ser 30 menos 15, va a ser de 15 voltios. Es decir, que los 15 voltios están cayendo acá en R3. Bien, y de allí podemos despejar el valor de la IR3, el valor de la IR3, que es esta corriente. ¿Sí? Esa corriente debería ser entonces igual a la suma de esta corriente más esta corriente que está acá. La I de base 1 más la I de colector 2. Ahí ustedes lo tienen, el cálculo. La tensión entonces, BC1, que es la tensión BC1, que es la caída de tensión en el transistor, va a ser la tensión de entrada menos la tensión en la carga, ¿sí? Que son los 15 voltios que habíamos dicho que caen en el transistor. La corriente en el emisor es HF por I de base 1. Esto que está acá. Esta corriente de base 1 por el HF del transistor me da justamente la corriente que viene por el colector, que es la misma que va por el emisor. Ahí está. ¿Sí? HF por I de base, como vale 100 el HF, va a quedar en función de la I de base. Bien. Bueno, acá en este caso, calculamos la corriente de base 1, que es la misma que la tensión en el emisor sobre el HF. Si el HF vale 100, va a ser 100 veces más chica que la corriente en el emisor. Bien. Acá la corriente del emisor es la corriente que va en la carga más la corriente que se deriva. Es decir, es esta corriente que va por acá, que es la tensión de 15 sobre la RL, me da en este caso 0,5 amperes, más esta corriente que va por acá, que es 5 miliamperes. Por lo tanto, entonces tengo 500, 0,5 es 500 miliamperes más 5 miliamperes, es la suma de la corriente que sale de Q1. ¿Sí? Por eso que tenemos esto que está acá. 50 es la corriente entonces. 500 es la corriente en la carga y 5 es la corriente en ese divisor de tensión. Sobre el HFE del transistor, me da que la corriente en la base 1 es una corriente de 5,5 miliamperes. Bien,
Entonces, ¿cuánto vale la corriente? Dice en el transistor Q2, la corriente que viene por acá, ¿sí? Que la IC2 va a ser igual, casi similar a la corriente del emisor, por lo tanto va a ser la corriente IR3 menos IB1, que es esta. Entonces, tenemos la IR3 menos la IB1. La IB1 es esta menos la IR3, que es la que va por acá. Igual, es decir, esta menos esta me va a dar esta corriente IC2. Y a su vez es la misma que la corriente del emisor. Bueno, reemplazando los valores, obtengo justamente ese valor. Vale 2,45 miliamperes la corriente en el emisor, porque conozco los valores de la corriente de base 1, y la de la que va a través de la resistencia R3. Entonces, así puedo calcular la corriente de base en el transistor 2. Bien. Bien, la corriente en el diodo va a ser, fíjense que es la suma de esta corriente que viene por acá más la corriente que viene por acá. ¿Sí? Es la suma de esas dos corrientes. Bien, reemplazando los valores, me quedan 2,45 miliamperes, que es este valor, más la corriente IR4. La IR4 es la corriente que va por acá, que va a depender lógicamente de R4. Bueno, tienen prácticamente todos los cálculos. ¿Y este circuito cómo queda? Es un circuito, fíjense, que tenemos acá. Este punto a una tensión igual a la tensión Zener, un poquito más, 0,66 más la tensión Zener, y en la salida tengo la B sub L. Entonces lo podemos aproximar como si fuera a este circuito, ¿sí? Donde acá se aproxima justamente a la BZ. Bien, esta tensión entonces, la BL, ¿a qué va a ser igual? BL, si la relaciono con esta tensión, BL sobre la suma de R1 más R2, tengo la corriente circular. Multiplicado por R2, tengo la tensión Z del diodo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces despejamos BZ, me queda entonces que BZ va a ser la tensión BL sobre la suma de estas dos, multiplicado por R2. Ahí está la ecuación que está acá. Sería la tensión del diodo. ¿Sí? Si de acá despejamos B sub L, esto que está acá pasa multiplicando y esto pasa dividiendo, y luego hago distributiva y me queda entonces R1 más R2 sobre R2. Por lo tanto me queda R1 sobre R2 más 1. ¿Sí? Que es esta ecuación. Bueno, esta ecuación van a ver que después se repite. ¿Sí? Bien.
Bueno, este ya es una aplicación de lo que vimos hace un momento. Este es un transistor Darlington que solamente sirve para amplificar corriente. Bien. Regulador de corriente con transistor es este que está acá. En este caso, el regulador de corriente, ¿cuál es la idea? Mantener la corriente constante en la carga. ¿Sí? Si varía la carga y la corriente es constante, lo que va a variar va a ser la tensión B sub L. Por lo tanto, si analizamos este circuito, yo tengo acá un diodo que está polarizado inverso en serie con esta resistencia. ¿Sí? Es decir, que el diodo acá, cuando está polarizado inverso en la zona de trabajo, me mantiene una tensión constante acá, por más que varíe la tensión de entrada. Por lo tanto, esta resistencia, acá va a haber una tensión, una caída de tensión que va a variar con esta tensión, pero esta mantiene fija. Si mantiene fija, entonces esa tensión entre este punto y este punto, entonces por acá vamos a tener una corriente que también va a ser fija, debido a que acá me va a mantener justamente una caída de tensión fija. ¿Sí? Si este diodo mantiene la tensión fijo, como ven ustedes, esta tensión es la suma de la caída de tensión en RE más la tensión base emisor del transistor. Por lo que, entonces, si esta resistencia es fija, la corriente será fija dependiendo de la tensión del CN. Y ahora, entonces, la corriente que va por la carga será una constante. ¿Sí? Si varía la RL, varía la tensión B sub L. Entonces, acá podemos decir que la tensión B sub E del transistor va a ser igual a la tensión del Zener menos la caída de tensión en RE. ¿Sí? Menos la caída de tensión en RE. Bien, dice una disminución en RE producirá un aumento de la tensión, o sea, tiende a producir un aumento de la tensión base emisor y la corriente manteniéndose, digamos, por la corriente constante en la carga, en la RL, ¿sí? Ya que esta corriente entonces al ser constante en el colector también será prácticamente constante. Ustedes saben que acá es un transistor PNP donde la corriente que está entrando por el emisor será la suma de la corriente en la base más la corriente en el colector. Por lo tanto, esta corriente de emisor parte va por el colector y parte va por la base. Bueno, vamos a ver entonces, después tenemos reguladores con circuitos integrados. Hay un temita más, no sé si tengo tiempo, para ver. Están viendo ahí a este circuito regulador de tensión que está ahí en la pantalla.
profe. Hola. Sí, se ve la pantalla. ¿Qué pasa? ¿Ya están dormidos? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve, ingeniero? Bien. Sí se ve. Bueno, Ahora vamos mucho. bueno, acá tenemos los reguladores de tensión que vimos recién. ¿Sí? Este es el serie y este es también un circuito serie. Este tiene un mayor rango de corriente. Este transistor debería ser un transistor de más corriente que este transistor. Es decir, que sirve como un amplificador de corriente. Acá es el que vimos hace un momento. Ya habíamos dicho que la tensión entre este punto prácticamente es la misma tensión del Zener y que la corriente que va por acá es mucho mayor que la corriente acá en la base del transistor. Bueno, fíjense que lo único que estamos variando a este circuito es una resistencia con un tercer transistor. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito que está acá? Si yo hago acá el corto como está acá y lo saco al transistor, ¿sí? Tengo este circuito que está acá. Fíjense que este es un limitador de corriente. Este circuito es muy importante que lo analicen ustedes porque por más que yo ponga acá en la carga un cortocircuito, este limitador de corriente debería impedir, ¿sí?, que el regulador entregue más corriente de lo que debería ser. Ustedes saben, si yo hago acá un corto, se produce una gran circulación de corriente que debería pasar a través del transistor Q2. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Si ustedes se fijan, este transistor que está acá arriba lo que hace es, cuando aumenta la tensión, aumenta la corriente que va por este transistor, ¿sí? Manteniendo constante la corriente acá en Q, en el transistor Q2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esta tensión se pone en corto? Entonces, RL está en corto, aparece una corriente, una gran corriente que debería venir por el transistor Q2, ¿sí? Entonces, para evitar eso, ponemos la resistencia en serie y un transistor desde acá. Si ustedes se fijan, desde acá va el colector y luego acá se conecta el emisor y esta va a más. La RL siempre es una resistencia, la resistencia a la carga siempre es una resistencia menor que la suma de todas estas resistencias. Estas son resistencias del orden de los kilo ohm, mientras esta es una resistencia del orden del ohm. Por lo tanto, este transistor se va a poner en conducción cuando supere justamente la máxima corriente por la carga. Por ejemplo, si yo quiero evitar de ponerle un límite de corriente de 3 amperes, cuando circule esos 3 amperes por acá, por encima de esos 3 amperes que va por la carga, la caída de tensión que yo debo tener acá debería ser de 0,7 voltios para que se active este transistor y ahora lo vuelva justamente conductor. Es decir, si por acá circula esa corriente, más corriente del límite, que en este caso yo le puedo fijar en 2 amperes, 3 amperes, etcétera, etcétera, el producto de esa corriente por la resistencia que tengo acá debería ser de 0,7 voltios para que este transistor se vuelva conductor. Eso significa entonces que acá ponemos una resistencia de 1 ohm
que tiene que tener una resistencia de potencia, hay que calcular la potencia, que es la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces, esa corriente que va por la carga, la máxima, por R4, me debería dar 0,7 y el transistor Q3 se vuelve conductor. Es decir, que la corriente, si aumenta la corriente acá en Q3, va a aumentar la corriente en el colector, pasa por el emisor y va por la carga. ¿Sí? ¿Qué hace este transistor cuando aumenta esta caída? Aumenta la corriente de base y aumenta la corriente del colector. Y lo que hará entonces es que esta corriente en la base disminuye. Si disminuye esta corriente de base, ya que la corriente parte se cierra por acá y parte se cierra por aquí, entonces esta corriente de base al disminuir, disminuye la corriente del colector. Y de esa manera se mantiene prácticamente constante en la carga. ¿Sí? Por eso es que este es muy importante para limitar la corriente. Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase del día de hoy. La próxima clase van a tener, el jueves van a tener un trabajo práctico sobre estos circuitos. ¿Sí? Estos son reguladores de tensión con transistor. Hoy en día, ustedes saben, se utiliza el regulador de tensión con circuito integrado. Pero siempre es importante conocer estos circuitos porque a la salida del circuito integrado tienen que ir transistores para poder entregar la corriente en la carga, ya que un circuito integrado me maneja corriente relativamente chica. Hay varios circuitos reguladores de tensión que ya vamos a ver tienen internamente un amplificador operacional. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver ya reguladores de tensión con amplificadores operacional y vamos a ver algunos reguladores integrados que ustedes conocen. Los reguladores de tensión integrados son de la serie 78, XX, de la serie 79, XX, el LM317, el LM337, 38, son reguladores de tensión entonces que van a ver que aumenta la capacidad de entregar corriente en la carga. Y después hay un regulador, que es un regulador, el M723, que es un regulador que hasta el día de hoy se lo utiliza. Y de ese regulador de tensión del 723 aparecieron varios reguladores más, que también lo vamos a ver, algunos, que ya necesitan transistores en la salida. Pero esos circuitos integrados podemos armar una fuente que puede entregar corrientes muy grandes, ¿sí? Del orden de los 10, 20 amperes en la carga. No hay ningún regulador de circuito integrado que me pueda entregar más de 5 amperes. ¿Sí? De todos modos, lo vamos a ver a todos esos tipos de reguladores y los reguladores con circuito integrado y transistores de salida. Bueno, no sé si quedó alguna duda con respecto a este circuito. Acá No, entonces, profe. para calcular la R4 es la corriente máxima que yo quiero limitar acá, multiplicada por la resistencia me tiene que dar 0,7 voltios, por lo tanto de allí despejo el valor del R4. Estas resistencias son de potencia. ¿Cómo calculo la potencia? I cuadrado por R, que es la corriente que quiero limitar, por el valor de la caída de tensión, me da la potencia, perdón,
corriente por la caída de tensión me da la potencia, o el I cuadrado de la corriente por la R4 me va a dar la potencia. ¿Sí? Y el transistor, en este caso el transistor debe, este es el transistor de potencia, donde yo voy a saber cuáles son las corrientes que maneja acá. Por lo tanto, esas corrientes que yo tengo acá en la base debería ser casi igual a la corriente colector de este otro transistor. Por lo tanto, lo que veo es que este transistor maneja poca corriente, porque está puesta en la base del transistor del Q2. ¿Sí? Entonces, la corriente que yo tengo acá deberían ser del orden de las corrientes que maneja este transistor en el colector. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda con respecto a estos circuitos? No, profe. Bueno, yo ahora les voy a subir al aula virtual, porque lo van a necesitar ustedes para hacer los cálculos, a este apunte, a lo que vimos le voy a subir de diodo Zener, aunque ustedes ya sé que lo tienen, pero por las dudas les voy a subir ese archivo y de estos circuitos que acabamos de ver con transistores. Bien, que tengan buenas noches entonces, si no hay consulta, no hay Profe. duda. Sí. Disculpe, ese Pregunta. de la nota de la recuperación, más o menos, ¿para cuándo cree que puede estar? Y bueno, esta semana imposible, la otra quizás no estoy seguro si voy a tener tiempo, pero le tengo que dar la nota en la próxima o a lo sumo en 2 semanas. Hasta ahí le tengo que dar la nota. Bien, profe, gracias. Ya después vamos a... no sé cuántas clases quedan para el 30 de noviembre, que es prácticamente, creo que la última clase que tenemos con ustedes nos queda un mes prácticamente, un poquito más. 5 clases nos debe quedar aproximadamente. Bueno, yo la próxima clase tengo que, no sé si terminar ya con regulador de tensión, pero después tengo que ver ancho de banda con amplificadores operacionales y estabilidad de los circuitos, y allí vemos ya los circuitos osciladores, que es el último capítulo de la materia. ¿Sí? 4 clases, José, porque ya en la quinta ya es 1 de 1, diciembre. 3, 4, sí. Bueno, yo le estaría dando hasta el día 1, ¿sí? La última clase, si me queda tema para ver, le daría hasta el 1, ¿sí? Donde, bueno, ahí tenemos que hacer una evaluación. Después de la última clase, me gustaría darle la última evaluación, que podría ser el jueves 2. ¿De acuerdo? O después fijamos la fecha, porque no sé cómo van a estar ustedes con las evaluaciones de los parciales. Sí, profe, después fijemos la fecha. Bien. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase, que del día miércoles. Buenas Nos noches. vemos, buenas noches. Bien, hasta Que luego.